Bueno chicos, hola, discúlpenme por el audio y el video que estoy mandando, pero no tengo algo mejor, no calculé una contingencia como esta. Este es el segundo intento que hago de video, pero tuve la desgracia de hacerlo en 22 minutos y YouTube no me lo aceptó. Bien, lo que propone la fotocopia para lo que estamos viendo en un comienzo, que es literatura, digamos, ¿no? ¿Qué diferencia un texto literario de otros textos que se producen con palabras? Digamos que el texto literario es un texto que apunta a una finalidad estética, es decir, a producir belleza y a causar un goce en el lector. Bien, pero quizás la respuesta más clara acerca de qué es literatura esté en esa especie de cuadrito, ese cuadrito que tienen ustedes, ese círculo de la comunicación de Jacobson, el lingüista ruso, en que aparece un referente, aparece un emisor, aparece un receptor, aparece un canal de comunicación, un código, un contexto. El referente sería el contexto, bien, el canal, etcétera. Bien, vamos a ver cuáles son las funciones del lenguaje y cuáles nos interesa a nosotros de esas funciones, porque eso está vinculado con la literatura. Bien, hay una función que llama todo, como dice Jacobson, todo mensaje tiene una función. El emisor propone un mensaje y ese mensaje tiene una intención. Bien, vamos a empezar al principio. El primero que vamos a ver es la función expresiva o emotiva, en donde el emisor emite un mensaje en donde da a conocer una emoción, un sentimiento, cierta emocionalidad. Por ejemplo, ay, estoy cansado, tengo sueño, me aburro. Es decir, ese serían ejemplos de función expresiva o emotiva, es decir, el emisor emitiendo mensajes acerca de sí mismo, centrado en el emisor mismo. Bueno, hay otra función que es la función apelativa, que está centrada, el mensaje del emisor está centrado en el receptor, es decir, apunta a que el receptor tenga determinada reacción debido a algo provocado por el emisor en el mismo mensaje. Por ejemplo, me decís la hora, me prestás 10 pesos, venga para acá, alumno. Es decir, son órdenes, ruegos, solicitudes que se hacen, que se denomina función apelativa o conativa. Bien, vamos a otra de las funciones, que es la función metalingüística. En este caso el emisor centra su mensaje, en este caso en el código de la lengua misma que se está utilizando. Por ejemplo, cuando el emisor supóngase pregunta, ¿jamás se escribe con tilde? Bien, es decir, está buscando una respuesta acerca de una de las reglas de la misma lengua que él está utilizando. O cuando alguien dice perro se escribe con 2 R, ahí aparece una norma, regla acerca del código de la lengua que se está utilizando. Entonces cada vez que la lengua indaga acerca de su funcionamiento, se le llama función metalingüística. Hay otra función en la que nosotros lo que hacemos es abrir el canal de la comunicación, verificar si el canal de la comunicación está abierto y después cerrar ese canal de la comunicación. Por ejemplo, ¿cómo hacemos nosotros como emisores? Bueno, generalmente decimos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Abrimos el canal de comunicación. Si advertimos que el otro no nos presta atención, hacemos como hacen muchos docentes, que dicen, ¿me entienden? ¿Me entienden? ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Y es una manera de mantener abierto el canal, verificar. Ustedes lo hacen continuamente con sus amigos, cuando están hablando, o lo tocan, o le dicen, viste, a cada rato, tratando de mantener la atención centrada en ustedes, que son los emisores. Bien, también no entra el celular, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchás? Hola, bien, no, te escucho abajo. Bueno, eso es en la función fática, estamos viendo si el canal sigue abierto. Del otro lado, y después al final lo que hacemos es cerrar ese canal con, bueno, nos vemos mañana, chao, qué sé yo, cerramos ese canal de comunicación. Esa sería la función fática. La función referencial o informativa es el contexto o el tema del que se está hablando, en el que se centra el mensaje emitido por el emisor. Es decir, esta clase tiene que ver con funciones del lenguaje, por lo cual funciones del lenguaje en este caso sería el contexto o referente del mensaje. Por ejemplo, en un diario el referente es el título, porque me dice de qué se trata la noticia. Bien, ya vimos la función expresiva, la función referencial, la función apelativa, la función metalingüística, la función fática. Bueno, me falta una función, que es la función poética. La función poética es la función en el que el emisor se centra en el mensaje mismo, es decir, en la preocupación de cómo construye ese mensaje, en la preocupación estética de ese mensaje, basado en
en las posibilidades sonoras del uso de las palabras, en la combinación de las palabras y el poder de sugerencia que tiene, que tienen las palabras cuando se las combina de determinadas maneras. Es decir, si yo digo la palabra rosa, como lo doy mucho, siempre doy este ejemplo, la palabra rosa, y le digo a mi novia, le digo a mi esposa, te doy esta rosa, ella no, nada, que era una rosa, la información basada en rosa que aparece en el diccionario, flor que pertenece a la familia rosáceas, que tiene pétalos grandes, etc. En cambio, si en un contexto literario, o en un contexto literario, en un poema yo digo, tu voz es como una rosa, ahí se abre un abanico de significado, ya no significa solamente una flor, significa aroma, significa ternura, significa suavidad, significa belleza, es decir, se abre un abanico de significados gracias a que la palabra rosa está combinada en un contexto en que se permite ese poder de sugerencia o de evocación que tiene en este caso la palabra rosa, por haberla combinado con otras palabras. No sé si, me parece que fui claro en esto. Esta es la función poética que me interesa a mí. ¿Por qué? Porque está vinculada con la literatura. La literatura no es ni más ni menos, es la realización de un producto con palabras que tiene una finalidad estética. Hay un uso, en esto que es esta posibilidad de sugerencia, de evocación que tiene la literatura y despertar placer en el otro, es ni más ni menos que lo que se llama el lenguaje connotativo, a diferencia de otro lenguaje que es el lenguaje denotativo, que es el lenguaje de la ciencia, del cual se espera exactitud y precisión en ese lenguaje, o sea, el uso literal de la palabra tal cual aparece en el diccionario. Si estoy hablando de una rosa en un manual de biología, no tiene que aparecer un poder de sugerencia acerca de qué significa rosa, nada. La rosa significa en ese manual de biología lo que es una rosa, lo que dice el diccionario. Bien, en esta función poética hay un uso no cotidiano del lenguaje. Es decir, cuando uno escribe un texto literario, abandonamos ese uso cotidiano del lenguaje para entrar a otro tipo de lenguaje, a otro tipo de uso del lenguaje que se aleja del cotidiano, en donde se busca la sonoridad, se busca la rima, se busca las posibilidades de evocación que tiene la literatura, de despertar en el otro imágenes no inesperadas, producir en el otro una especie de extrañamiento, de sensación de que hay una visión nueva de la realidad. Esto se ve en todo, en la obra, en género narrativo, género lírico, género dramático y género ensayístico también, ya lo vamos a ver. Bien, y hay que decir que la literatura no trabaja con el sentido literal de las palabras. ¿Qué quiere decir literal? El pie de la letra, es decir, lo que la palabra significa en el diccionario. Ahí está un texto de Vargas Llosa que dice, si las palabras significaran solamente lo que dice el diccionario, no habría posibilidad de literatura, porque lo que hace la literatura es vaciar de sentido lo que dice la palabra en el texto para darle otros sentidos en el texto literario. Es decir, vacía de literalidad la palabra para darle sugerir otro mundo a través de esa misma palabra combinado con otras palabras. Es decir, el lenguaje abandona la certidumbre. La palabra rosa en un diccionario significa una cosa, en un texto literario puede significar otras cosas. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el lenguaje es el protagonista. Bien, esto para comprender qué es función poética. Y ahora vamos a continuar con lo que sigue. Espero haya sido claro hasta ahora. Bueno, ahora vamos a hablar de realidad y ficción. Ya vimos que hay mensajes que tienen diferentes propósitos, ya lo vimos con las diferentes funciones del lenguaje. La función que nos interesa es la función poética porque está centrada en el aspecto estético, digamos, ¿no? Bien, en cuanto a la realidad y ficción, vamos a ver lo siguiente. Hay algo que se dice que la literatura pertenece al campo de la ficción. Es decir, porque lo que hace la literatura es transformar la realidad, es mostrar un aspecto posible de la realidad. Si vos escribís una novela sobre Napoleón, lo que estás dando es una visión propia, vos como autor, acerca de la persona Napoleón. Tu interés no es ser fiel a la verdad de lo que vivió Napoleón, sino tu principal objetivo es causar un placer en el lector, por lo cual está centrado en el aspecto estético. Si yo quiero saber acerca de la vida de Napoleón, lo que hago es comprarme un libro de historia, cuyo éxito de ese libro de historia está basado en su acercamiento no a la fidelidad de los hechos, es decir, a la verdad de los hechos. Entonces, la literatura es una especie de mostrar una percepción posible de la realidad, pero no quiere decir que
tenga que mostrar la realidad tal cual es, sino que lo que hace es ficcionalizar la realidad. Si escribo un libro de ciencia ficción, es completamente ficción. Ahí ficcionalizo la realidad, es como yo concibo la realidad futura. Si escribo una novela, o un cuento, o una obra dramática sobre sobre la Revolución de Mayo, lo que hago es, de alguna manera, es percibir, mostrar la percepción mía sobre ese hecho, suceso del pasado. Bien, es decir, entonces, el libro de historia está centrado en el referente ni más ni menos, que en este caso sería, no sé, Napoleón, supónganse, y el éxito de la obra estará basado en la fidelidad o no a los hechos. Entonces, lo que hace la literatura es transformar la realidad, dar una percepción posible de la realidad. Y ahora voy a pasar, no sé, creo que fui claro, me parece, ¿no? Pero cualquier cosa me preguntan por Facebook. Ahora vamos a pasar a lo que es canon literario. El canon literario es un conjunto de pautas variables que indican si un texto es o no es artístico, si es o no es artístico, perdón, me trabé. Bien, pero también es una lista catálogo, una lista catálogo en donde están incluidas todas las obras literarias que se consideran artísticas o productos artísticos mejores que otros productos artísticos. Las obras literarias que están al margen del canon literario, de ese catálogo, se lo llama literatura marginal. Una de las características fundamentales de este canon literario es su inestabilidad, la posibilidad de variar. Es decir, vamos a ver un ejemplo. Así, en un pasado, Martín Fierro fue una obra, cuando apareció esa obra, era ninguneada, ni siquiera era considerada literatura, por la forma en que estaba escrito, por el lenguaje como lo utilizaba, la lengua rural. Es decir, no era una obra que se tomara en serio. Sin embargo, décadas después es considerada una obra fundamental de la literatura argentina, por lo cual entra dentro del canon, lista o catálogo de esas obras importantes de la literatura argentina. También así como una obra que en su momento no fue considerada artística y hoy es literatura y está dentro del canon, también puede ser que obras que estén dentro del canon desaparezca. Fue el caso, no sé, menciono uno, Hugo Wast, Martín Zubiri era nombre verdadero, que era una especie de nazi, qué sé yo, que escribía obras ultracatólicas, y que, bueno, ahora ya, no sé, no conozco a nadie que lea Hugo Wast. Sí, seguramente debe haber alguien por ahí, pero no conocía a nadie que leyera las obras de Hugo Wast. Es decir, lo que indica es la variabilidad, lo variable que es este canon, lo inestable que es el canon. Obras que hoy están podrían desaparecer y obras que no están podrían ser incluidas dentro del canon. Entonces, ¿por qué se produce esta inestabilidad del canon? Y bueno, porque el concepto de literatura es variable, porque el concepto de literatura tiene íncito el concepto de belleza, y si el concepto de belleza es variable, por la moda, por gustos personales, por época, por lo que sea, también va a ser variable el concepto de lo que es literatura, y eso va a afectar obviamente el canon. Bien, creo que fui bastante claro, no sé, no fue tan difícil el tema. Cualquier cosa, chicos, me preguntan, saben que estoy a su disposición. Perdón por este audio y video, cuando termine todo este lío prometo que me voy a comprar un buen micrófono, me voy a comprar un buen video y no sé, si sale mejor la voz y puedo explicar con más claridad y se me ve mejor, no sé, aunque no hay mucho para ver con esta caripela. Bueno, abrazo para todos, chicos, nos vemos, esperemos que termine pronto esto, cuídense, cuiden a sus familias, hagan las cosas que tienen que hacer, las cosas correctas. Un abrazo para todos y no salgan a la calle, no hagan lío, no hagan macanas, lávense las manos, bueno, todas las recomendaciones que están dando por televisión. Un abrazo, chicos.